o van a hacer evaluación de PESTLA. No es así, ¿ok? Eso quiero que lo tengan en cuenta, porque hacer una evaluación completa de las 5 fuerzas de Porter, hacer una evaluación completa de todo lo que es PESTLA o el cuadro de mando suele ser un trabajo hasta veces más grande que la propia auditoría financiera. No ese es el propósito. El propósito es simplemente saber cuáles son las 5 fuerzas y conocer el negocio de los clientes, el negocio a través de conocer el negocio, conocer el negocio de la agencia, indagación y luego viene el cuadro el mercado y la formación y el desarrollo, en realidad recursos, ¿no? Ahorita lo vamos a ampliar un poquito más eso, veamos si alguien ha logrado investigar algo más. Veamos otro trabajo. Ahí tenemos otro. Las 5 fuerzas de Porter. Algunos trabajo más por aquí. Uno más. Las 5 fuerzas de Porter. Ok. Entonces, con eso completamos el conocimiento del cliente y el del negocio y la evaluación de los riesgos a nivel de negocio para después vamos a volver a hacer el trabajo, ¿no? Ahora entremos a ver esto que es la valoración. Una vez que identificamos los diferentes riesgos, estos riesgos deben ser valorados y como ya lo hemos visto también antes, partiendo de la NIA 315, teniendo el conocimiento de la entidad, hay que tratar de identificar los factores de riesgo inherente a nivel de la entidad. Identificar las políticas contables,
aquellos factores de riesgo que se van teniendo, como está establecido en la nueva NIA 315, en el párrafo a 50, incluidos los riesgos de fraude. Entonces, es bueno considerar que los riesgos inherentes que vamos identificando a medida que vamos conociendo el negocio también tenga que ver con la posibilidad de riesgos de fraude, también distinguir un poco a veces algo específico que tiene que ver con los riesgos a nivel de estimaciones contables y el riesgo de cumplimiento o incumplimiento de leyes y regulaciones. Entonces, ya habíamos visto esto. El anexo 1 de la NIA 315 establece el conocimiento del negocio partiendo desde los objetivos estratégicos y el modelo de negocio. Sus objetivos, estrategias y todo esto que hace al ambiente del negocio. Entonces, no olviden que estamos en la fase de conocer el negocio a nivel de la entidad y consiguientemente identificar los riesgos en ese nivel, tratando de ver cuáles son los factores internos y externos, incluidos clientes, proveedores, rivalidad de la competencia, productos sustitutos, cuestiones políticas, legales, medioambientales, sociales, ver toda la perspectiva del cuadro de mando, quiero decir, los recursos hacia adelante, que son los procesos, y después de los procesos el mercado con los clientes, y finalmente tener una perspectiva financiera. ¿Ok? Entonces, ¿cómo logramos nosotros identificar todos esos factores externos? ¿Cómo identificamos esos factores externos? Esos factores externos los identificamos utilizando ordenadamente ciertas herramientas administrativas, pero no hacemos evaluación. No hacemos evaluación, solamente hacemos una identificación utilizando esas herramientas. O sea, las herramientas son FODAS que nos establece la situación de la empresa y su perspectiva futura a través de las fortalezas y oportunidades que tengan, y lo mismo, su perspectiva futura, si es que tienen, que no sería muy buena, si es que tienen debilidades y si tienen amenazas. Utilizando PESTLA, que define el nivel de dependencia que tienen los negocios de las cuestiones políticas, dependencia social, dependencia tecnológica, etcétera. Las 5 fuerzas de Porter que han indagado ustedes, sí que afecta la rentabilidad, o sea, que hayan más menos clientes afecta la rentabilidad, que haya más menos proveedores afecta la rentabilidad. Peor si tenemos productos sustitutos y si hay una gran rivalidad de la competencia. Entonces ahí tenemos efectos sobre el nivel de la rentabilidad. El cuadro de mando integral, que nos va a definir la perspectiva del ROE, del rendimiento financiero, y ustedes pueden utilizar cualquier otra herramienta, ¿no?, para conocer mejor el negocio, incluido BMP o Canvas. ¿Ok? Entonces, con eso hemos cubierto todo este capítulo 8 que hace a los factores internos y externos de la empresa para identificar los riesgos.
claro está que después vamos a ver que es cómo se cubren estos riesgos que se producen aquí y que se producen a nivel de estrategias, porque son riesgos del negocio que afectan probablemente los objetivos. Entonces, todo eso se va a controlar a través de COSO, ¿ok? Y en lo que es tecnología de información a través de la ISO 27001. Esto ya lo hemos visto. ¿Dónde estamos? Es la perspectiva, ¿no? ¿Dónde estamos con todo eso en el proceso de auditoría? Estamos en esta fase. Identificamos las cuentas significativas, etcétera, tomamos conocimiento del negocio, estamos en la fase de planeación e identificamos los diferentes riesgos para lograr tener finalmente, al final, un enfoque de riesgos y determinar el RIM, pero hasta nivel de estados financieros. Ahora, con todo eso, ya entrando a la valoración de los riesgos y considerando siempre el riesgo de fraude, estamos en el capítulo 9 ya. Siempre tomando la NIA 240, acompañando la NIA 315, la 240, que hace la responsabilidad de la auditora frente al fraude. Entonces, la NIA 315, que nos pide identificar y evaluar los riesgos de error material. Y ahora nuestra perspectiva es, ¿qué podría salir mal? Teniendo cuestiones, por ejemplo, clientes, que es uno de los elementos, o proveedores, o la competencia. Y entonces uno piensa y dice, ¿qué podría salir mal respecto a los clientes? ¿Qué podría salir mal frente a la gran competencia? ¿Ok? Entonces, eso me lleva a la perspectiva de riesgo inherente. ¿Qué podría ser mal? ¿Qué podría salir mal? Es el propio riesgo, es el potencial de riesgo, es la probabilidad del riesgo. Ya luego de la identificación del riesgo, debemos elaborar procedimientos, realizar procedimientos de valoración del riesgo, ¿ok? De darle un valor. Siempre tomando esos factores de riesgo y habiendo una posibilidad de fraude también, ¿ok? Que van a llevarnos a una perspectiva después de las aseveraciones y de los estados financieros. ¿Cómo debe considerarse entonces la valoración del riesgo? La valoración del riesgo se define considerando dos atributos. Uno, la probabilidad y otro, la magnitud o el impacto. La probabilidad de ocurrencia, de que ocurre el riesgo, y la magnitud o el impacto de esa ocurrencia. ¿Ok? Eso va a definir principalmente tres niveles de riesgo: alto,
moderado y bajo. Pero al mismo tiempo, puede ser que hayan unos riesgos que puedan ser superiores, más que altos, o por lo menos el nivel superior de altos, a lo cual se llamarían riesgos significativos, y los que tengan que ser menos que bajo, y esos ya son remotos, esos riesgos que no van a ocurrir. En síntesis, tendríamos 5 niveles que considerar. Uno, primero, nivel de riesgo significativo, riesgos altos, riesgos moderados, riesgos bajos y riesgos remotos. Siempre definiendo eso con la ponderación de probabilidad e impacto. Entonces, estamos en el capítulo 9 de valoración de riesgo. Ya hemos listado muchos factores de riesgo de negocio utilizando las herramientas, además, ya saben, y considerando el fraude. Y ahora hay que considerar si eso es probable o no. Siempre a nivel de negocio. Por ejemplo, a ver, uno de estratégico. ¿Qué pasó? La empresa estratégicamente tomó la decisión de ampliar sus instalaciones a nivel de negocio. Eso se llama una estrategia de expansión. Entonces, si tomó la decisión de expandirse, ampliar su negocio, ya sea creando agencias, ampliar el negocio creando otra fábrica adicional, ampliar el negocio vendiendo otra línea de negocios, por decir, nosotros teníamos como negocio vendiendo gelatinas y ketchup, y ahora tomamos la decisión de expandirnos hacia la venta de levadura y compramos máquinas y todo eso para producir levadura. Entonces, lo primero es que habremos identificado en un momento que la empresa tomó la decisión de expandirse. Y mi primera pregunta, la pregunta que ahora viene es, en esa expansión que hizo la empresa, ¿algo puede haber salido mal o puede salir mal? Por ejemplo, si se expandió a vender levadura, producir y vender levadura, ¿podrán vender ese producto? ¿Qué pasa si no se vende? Si no se vende o no se vende suficientemente, ¿qué riesgos corre? La maquinaria estaría estacionada, perdería su valor. Por ejemplo, producíamos productos, levadura, y como no se vende, se echaría a perder, por lo tanto tendríamos una obsolescencia en inventarios. Y obviamente no cumpliríamos con el objetivo de expandirnos. ¿Qué podría salir mal con relación a los clientes? Que no hayan clientes. ¿Qué podría salir con relación a proveedores? Que no haya suficiente provisión de levadura para producir, o sea, insumos de levadura. ¿Qué podría salir mal en cuanto a lo legal? ¿No es cierto? Que el gobierno diga, señores, está prohibido la producción de levadura. O si nosotros teníamos la intención de que nuestros clientes eran clientes de proveedores o clientes del exterior para quienes íbamos a producir,
y considerando que la levadura es muy importante para producir pan y no queremos que en Bolivia suba el precio del pan, entonces vamos a prohibir, el gobierno va a prohibir de que se exporte la levadura. Todo eso son factores de riesgo. ¿Qué podría salir mal? Repito, ¿qué podría salir mal? ¿Y cuál es la probabilidad de que no logremos clientes? ¿Cuál es la probabilidad de que los productos no se vendan? ¿Cuál es la probabilidad de que no se ensanche el mercado? Entonces, se considera la probabilidad y después hay que ver, y eso será de gran impacto. Ese riesgo, ya les he dicho, puede tener entonces 3 niveles. Que el riesgo sea alto, medio y bajo. Más allá del alto está el riesgo significativo, más allá del bajo está el riesgo remoto. Entonces, vamos a considerar estos cuadrantes de alto. Aquí abajo va a estar el bajo y por aquí va a estar el moderado. Pero más que alto, eso va a ser un riesgo significativo y menos que bajo va a ser un riesgo remoto, o sea, algo que no va a ocurrir. Porque dijimos nosotros, ¿qué podría salir mal? Entonces diríamos en ese caso, no hay posibilidad de que algo salga mal. Bien. Entonces, la evaluación de riesgo tiene que ver con que siempre estemos considerando, además, que eso podría ser controlado por los 5 elementos de control interno. Estamos hablando del riesgo a nivel de negocio, ¿no es cierto? ¿Y eso dónde está? Eso está en costo, ¿no? Ya habíamos hablado de que eso está en costo, ahí lo estoy marcando, que tiene los 5 elementos de costo. De eso está hablando, los 5 componentes. Ahora, algo que hay que considerar, sobre todo en Bolivia, es que hay a veces muy pequeñas empresas, pequeñas entidades. No vaya a ser que ustedes vayan a entrar en una empresa muy pequeña y le pidan dónde está tu evaluación de FODA, dónde está tu cuadro de mando integral, dónde está PESTLA. Y lo más probable es que esas empresas, obviamente, por su nivel tan pequeño, sean más bien informales. Consiguientemente, todo esto se transforma en informal, aunque debe seguirse haciendo la evaluación, de pensar y decir, está bien, ellos no tienen una evaluación de PESTLA. Y nosotros como auditores tendremos la obligación de tratar de identificar, no de evaluar PESTLA, sino de identificar esos factores. Esta empresa es pequeña, pero ¿cómo está afectado políticamente? Esta empresa es pequeña, pero ¿cómo está afectado tecnológicamente? Esta empresa es pequeña, pero ¿cómo está afectado con lo legal, etcétera, etcétera? O sus clientes y los proveedores, otra vez en lo mismo, pero cuidado, no pidan en esas empresas mucha formalidad. No entren y digan dónde está su manual de una cosa, su manual de otra, etcétera. No pidan eso,
porque normalmente esas empresas tienen otro nivel de control. No van a tener un gran costo, pero sí van a tener, por ejemplo, que si es un único dueño y si son 3 personas trabajando ahí, pues el dueño controla todo. Más bien el control es absoluto. ¿Ok? Mucho cuidado con eso. Entonces, de hecho, la gerencia controlando todo, con la administración que lo controla todo, gestiona los riesgos y los controla. Más bien el control es más absoluto. Eso tienen que ustedes considerar con mucho criterio, ¿no? Inclusive el fraude en ese nivel no podría darse, que el fraude, por ejemplo, a través del robo. El propio dueño no se va a robar a sí mismo. ¿Ok? Entonces, las gerencias en las empresas tienen que entender que ellos deben formalizar su valoración de riesgo. O sea, las gerencias deben tener en empresas que son formales, no de las pequeñas informales, sino en las formales, que deben tener siempre identificado su matriz de riesgo. ¿Ok? Y después ver que una vez que tengan su matriz de riesgo, o sea, un listado de los riesgos, saber cómo controlan esos riesgos. Es parte del proceso de administración. Incluye en la lista de riesgos cuáles son la posibilidad de riesgos de fraude. Y entonces no solamente va pensando la administración o la gerencia, que así como deben tener sus matrices de riesgo, ya las matrices de riesgo deben tenerlos en 3 niveles, o por lo menos en 2. A nivel de negocio, como ya lo hemos ido hablando, y luego a nivel de estados financieros y a nivel de aseveraciones. Eso es en realidad, este nivel de estados financieros y aseveraciones es el que realmente va a llevar a definir lo que se conoce como RIM, el riesgo de incorrección material. El riesgo de incorrección material solo se trata a nivel de estados financieros y a nivel de aseveraciones. El RIM no se trata a nivel de negocio, ¿ok? El RIM solamente es a nivel de estados financieros y aseveraciones. Entonces, ¿cómo vamos a definir la valoración? Siempre vamos a tomar en cuenta, vamos a poner la materialidad como parte de los papeles de trabajo. Vamos a definir lo que podría salir mal, o sea, el riesgo. ¿Qué implicaciones tendría y a qué aseveraciones podrían ser afectadas? ¿Cuál es la probabilidad de ocurrencia de ese riesgo? ¿Cuál es el impacto? Y estos resultados ponderados, que son las valoraciones del riesgo, son los que van a definir si son altos, moderados o bajos. En categorías siempre de probabilidad 5, probabilidad impacto 5, que son las categorías o variables mayores.
Ejemplo, estamos hablando a nivel de negocio, ¿no? ¿Qué podría pasar? Que hay una compensación, por ejemplo, de vendedores que se basa en comisiones de ventas. ¿Ok? Ejemplo, como las empresas que venden perfumes y bisuterías para mujeres. Ahí tenemos una empresa como es Yambal. ¿Cómo vende su mercadería? ¿Cómo vende la bisutería? Tiene múltiples gerentes de venta, por zonas inclusive, y les pagan en función de cuánto vendieron. La pregunta ahí es, está bien, les pagan comisiones sobre ventas. ¿Qué podría salir mal sin considerar el control interno? ¿Qué podría salir mal? Lo que podría salir mal es que las ventas pueden ser ficticias. O sea, con los vendedores pueden reportar como que ha vendido mal, como se les paga comisiones por ventas, pueden estar reportando que han vendido mucho, cuando no lo hicieron. ¿Ok? Eso llevaría a sobrevaluación después en la cuenta ventas, etcétera, ¿no? Y había un registro incorrecto o indiferentes a los términos y condiciones estándares para lograr metas del bono o la compensación. Habría varios problemas. Las ventas estarían sobrevaluadas. Lo segundo es que estaríamos pagando gasto de comisiones cuando no correspondía. Eso podría afectar a las aseveraciones de exactitud y existencia. Bueno, ahora decimos, ese error puede ocurrir en una empresa, en nuestra empresa, y aquí el autor de la guía define, dice, en esta empresa sí puede ocurrir con un nivel 4 del 5, y el impacto puede ser también fuerte, lo cual nos lleva a 16, que es un riesgo alto. ¿Ok? En el cuadro de ponderaciones de riesgos. O sea, considerando donde estamos nuestra tablita, ahí está, ¿no? Esta tablita que establece el impacto y la probabilidad. 16 estaría aquí. 4 por 4, 16 estaría aquí. En línea roja, lo cual es, el riesgo es alto. ¿Ok? Eso es lo que está diciendo aquí. El riesgo es alto. Otro ejemplo es que la empresa debe dar cumplimiento a los diferentes compromisos de deuda, ¿no? ¿Qué podría salir mal? Que los asientos de diario no estén autorizados para diferir gastos, o que hayan sesgos en las estimaciones de la administración. Se está refiriendo a que la empresa, aquí, por si acaso, se está refiriendo aquí
a que la empresa, cuando tiene deudas, también asume compromisos financieros. Siempre que se tiene deudas en los contratos, se logran asumir compromisos financieros. No sé si aquí les muestro, por ejemplo, voy a entrar a internet, voy a poner compromisos financieros para que tengan ustedes una clara identificación. Aquí está el documento. Bien, acabo de ingresar a la Bolsa Boliviana de Valores. Voy a ampliar ahorita. Pero la Bolsa Boliviana de Valores tiene estos compromisos financieros que les hacen firmar a las empresas. Ahí está, ¿ve? Cuando se endeudan, las empresas se endeudan, entonces la bolsa dice un ratito, tú te vas a endeudar, pero cuidado, tienes que mantener ciertos ratios, ciertos indicadores. Tu liquidez tiene que estar en un nivel, ¿no? Tu cobertura tiene que estar en un nivel. El CAP tiene que estar en un cierto nivel y así, ¿no? Tienes que mantener un buen nivel de RCD o de RC. Y ustedes dirán, ¿qué es un RCD? ¿O qué es, por ejemplo, un RC? ¿No? Una relación del circulante. La empresa debe mantener bien, si no mantiene esos compromisos, la empresa se sujeta a cierto tipo de multas o infracciones y hasta puede suspender a la empresa. Eso significa que sería catastrófico de que se suspenda a la empresa. ¿Cuándo? Si no mantiene una relación, por ejemplo, de activo corriente sobre pasivo corriente. Por lo menos la relación de cuánto tiene que ser, no sé si está aquí, no está aquí, pero hay otra tablita que dice la relación debe ser 1:1 como mínimo. Y la fórmula es activo corriente sobre pasivo corriente. El otro, debes mantener adecuado RC de una relación de cobertura de servicios de la deuda. ¿Cómo calculo eso? Activo corriente, tomando el EBITDA, ¿no? Dividido entre la amortización de capital e intereses de la deuda. Como las empresas deben cubrir esto, si no corre peligro, hacen a veces maravillas contables para cumplir con esos indicadores o esos ratios. A eso se está refiriendo aquí. Dice, ¿no? Que hayan los compromisos financieros. ¿Y qué podría ocurrir? Que hagan asientos contables no autorizados o estimaciones extraordinarias para lograr sacar bien esos ratios. Aumentan los ingresos, bajan los gastos, registran en cuentas de activo corriente, con tal de cumplir con esos indicadores. De eso está hablando. Entonces, ¿qué aseveración puede afectar? Eso es general. Eso afecta a todos los estados financieros y toda la empresa. ¿Eso puede ocurrir en esta empresa? Y la pregunta es, en este caso está suponiendo que es un 2. La ocurrencia puede ser baja, poca probabilidad, pero si ocurriera, fuese de gran impacto. Finalmente, la ponderación 2 por 5 es 10. Y si la ponderación es 10, ¿en qué nivel está? Está aquí. Lo cual significa que el riesgo es moderado. O sea, el impacto puede ser 5, dice, pero contra 2 por 2, 2 por 5, 10. Este nivel
el riesgo es bajo, perdón, moderado. ¿Ok? De eso está hablando. Esos son los ejemplos. ¿Cómo es que se puede definir si es alto, moderado o bajo? Tomemos otro ejemplo. Los empleados podían insertar proveedores ficticios. ¿Cómo? ¿No? Pueden pagarse gastos a precios sobredimensionados, ¿sí? Para los que no se recibieron, o sea, prestaron servicios y bienes que no se realizaron. ¿Eso qué va a afectar? Va a afectar la aseveración de exactitud y existencia. ¿Puede ocurrir eso en esta empresa? Es poco probable que ocurra. Y si ocurriera, el impacto fuese de 4, por lo tanto, el riesgo es de 8. ¿Y 8 qué significa? 8 significa moderado. Veamos otro ejemplo. Podrían haber transacciones con partes relacionadas, o sea, quiere decir con sus propias empresas. La empresa está en Bolivia y la gente de Chile es la que manda la mercadería, la que provee algunas cosas, qué sé yo, porque desde allá mandan chocolates, o ropas, o lo que tenga que ser desde Chile. Esas son las empresas relacionadas, ¿no? Podrían haber algunas que mandan y no están identificadas, que tienen altos riesgos. O sea, llega la mercadería y de pronto no nos hemos dado cuenta que esas empresas son relacionadas. Entonces, ¿y eso qué significa? Que los accionistas, algunos pueden estar en desventaja. ¿Qué quiero decir? Que si llega mercadería de Chile, ¿y por qué? Porque hay ciertos socios chilenos que tienen interés de mandar su propia mercadería a Bolivia. Y la otra pregunta sería, ¿y por qué no mandan mercadería desde Colombia? No se han enterado que los de Colombia, que mercadería que estás recibiendo de Chile es de socios de Chile que están mandando su mercadería y ganando plata ellos. Entonces, ¿qué podría estar pasando? Podrían estar en desventaja. ¿Qué podría salir mal? Que los ingresos o gastos no estén registrados. O sea, que hay un problema de valor de mercado. ¿Se dan cuenta? Un valor de mercado, ¿por qué? Porque están manipulando los precios desde Chile. ¿Se dan cuenta? Manda mercadería a Bolivia y Bolivia recibe a 100 y después Bolivia vende a 90. Bolivia está registrando pérdidas de 10. ¿Por culpa de quién? De los socios chilenos. Los socios chilenos siguen ganando plata. Aquí en Bolivia, como hemos recibido la mercadería de los socios chilenos de 100 y finalmente por diferentes razones se está vendiendo a 90, estamos perdiendo 10. ¿Quiénes se van a ver afectados? Los que se van a ver afectados no son los socios de Chile, ellos van a ganar siempre. Los que van a verse afectados van a ser los socios de Colombia, que no se han dado cuenta que los chilenos han estado mandando mercadería cara y aquí en Bolivia registrando la pérdida y a los colombianos les dice, hemos perdido.
y los colombianos tienen que aceptar la pérdida. Entonces, eso puede ocurrir, sí. ¿Qué tipo de problema puede causar? ¿Qué aseveración? Todo es generalizado. ¿Puede ocurrir? No tanto. Con una probabilidad de 3. Si ocurriera, fuese de gran impacto, sí, gran impacto. 3 por 5, 15. ¿Dónde estamos? Estamos aquí. El riesgo es alto. Por lo tanto, más vale que el auditor haga una clara revisión, más vale que enfoque y tenga mucho cuidado con ese riesgo que es alto. Veamos uno más. Que hayan ventas en efectivo, que hayan ventas en efectivo de partes y hayan servicios que no estén registrados, ¿no? O ventas que no se depositen, o cobranzas que no se depositen. ¿Qué podría estar ocurriendo mal? ¿Qué está ocurriendo aquí? Podría ser que los ingresos o los activos estén subestimados. Si no todo el efectivo está, o si no todas las cuentas por cobrar están subestimadas. ¿Qué aseveraciones pueden estar afectadas? Integridad, algunos lo conocen como completitud, por eso es la C, integridad. La A es exactitud y la E es existencia. Esos tres pueden estar afectados. Integridad de que no todas las ventas están registradas, exactitud que no hay una exactitud en el importe y que los clientes no existan o no existan. ¿Puede ocurrir eso en la empresa? Sí. La probabilidad es alta. No tan alta como 5, pero alta como 4. ¿Cuál podría ser el impacto? No sería de gran impacto. Los importes por estas situaciones son menores. Por lo tanto, 5 por 4 por 1, 4. ¿Dónde estamos? ¿No? Probabilidad aquí 4. Impacto 1. Por lo tanto, 1 por 4, 4. El riesgo es bajo. Cuando ya llegamos a esta situación en auditoría, entonces debemos hacer una consideración y decir cuáles son los riesgos de 8 para arriba. ¿Okay? O sea, los riesgos moderados y altos a los cuales el auditor debe dedicarse mucho. Para eso se hace estas evaluaciones de riesgo. ¿Ok? Y entonces nos saldrá una tablita como las que estamos trabajando. No sé por qué se me ha ido hasta ahí. Estas tablitas, igual, que para la siguiente clase les voy a preparar unos casos donde tengamos, en este caso el ejemplo, tienen que leer ustedes, tenemos casos aquí, esta es la hoja de trabajo. Muy burda, pero es una hoja de trabajo. Podemos complicarlo un poco más. Donde vamos a tener aquí la situación, qué podría haber salido mal, cuáles son las aseveraciones que se podrían verse afectadas, la probabilidad del impacto del puntaje y si alguno de ellos son riesgos significativos.
Cuando el riesgo es significativo, eso es bien importante. El riesgo es significativo. Ahora vamos a considerar, nosotros lo vamos a considerar y vamos a entrar de acuerdo en esto. El riesgo es significativo si está en este nivel, o el remoto si está en este otro nivel. O sea, un 25 es riesgo significativo, un 20 no va a ser un riesgo significativo, un 25 sí. Un 20 va a ser un riesgo alto, un 15 va a ser un riesgo alto, un 16 va a ser un riesgo alto para nosotros. Para nosotros, cuando es 25 para arriba, va a ser un riesgo significativo. Eso quiere decir que además tiene una probabilidad de un componente de fraude. ¿Cómo lo vamos a ver en el siguiente tema? ¿Cuándo consideramos un riesgo significativo? Cuidado que aquí el autor está considerando con 20 riesgo significativo. Yo creo que 20 no da para riesgo significativo. 25 da para riesgo significativo. Riesgo de 20 es alto, pero no, todavía no es significativo. Eso quiero que lo veamos con, el siguiente capítulo, que lo vamos a ver en la siguiente clase. Entonces, incluido aquí cuestiones de fraude, presiones, oportunidades, por ejemplo, de fraude. ¿Ok? Y hasta racionalizaciones. O sea, quiero decir que esta matriz, además de los riesgos que aquí son considerados, también hay que considerar la posibilidad y el riesgo de fraude en sus tres niveles: presión, oportunidad y racionalización. Preguntas. Entonces, licenciado, disculpe, una consulta. sí, Siempre tenemos 16 como total. ¿Podría haber la posibilidad de que exista riesgo de fraude, aun cuando no sea alto el riesgo? sí, inclusive con 9. 9 sería, por ejemplo, una probabilidad 3 y un impacto 3. ¿Probabilidad de qué? De fraude. O sea, puede haber siempre fraude. ¿Se dan cuenta? Entonces, si tengo aquí, como decía, 9, el 9 es 3 de probabilidad, 3 de impacto. Entonces, hay una probabilidad media de fraude y el impacto también podría ser medio. Eso es lo que dice. En 16, por supuesto, puede ser 4 por 4. Entonces ya la probabilidad es alta. El riesgo es alto. El impacto ya es alto. De probabilidad de fraude, ¿no? Otra pregunta. Bien, voy a pedirles que, como siempre, estudien también todo esto que es el capítulo 10 para el día lunes, porque el día lunes sí voy a tomar el examen de los 3 capítulos, 8, 9 y 10. Yo ahorita voy a subir al centro de la ciudad y me dicen que para cruzar Obrajes hay desfile, así que debo apurarme y voy a salir un poco con urgencia y los voy a dejar hoy día. ¿Ok? Nos vamos a ver el día lunes en el examen. Por Classroom, por si acaso.